Aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Quiero invitarle que se ponga de pie unos cuantos segunditos, por favor. Vamos a aprovechar el tiempo. Somos bien puntuales acá. Estamos empezando a tiempo. Inclina su rostro un momentito y vamos a hacer esta oración. Así breve. Padre, gracias te damos en esta noche. Por tu misericordia, Señor. Por tu grande amor para con tus escogidos. Gracias, Padre, por este privilegio de estar hoy en tu casa, porque nos diste la vida a lo largo de este día, Señor, y nos has conservado en salud, porque estoy convencido, Señor, que tu misericordia nos ha estado acompañando todo este día. Y bendigo a tu pueblo, Señor. Fortalece a mis hermanos que han venido con cansancio físico y aquellos que tal vez, Señor, en su espíritu se sienten agobiados en esta hora. Te ruego, Padre, que por medio de tu precioso espíritu levantes, Señor, fortalezcas el hombre interior de mis hermanos. Que te lleves toda dolencia del cuerpo y del corazón también, Padre. Pedimos, oh Señor, en este momento la libertad de tu precioso Espíritu Santo, para que así podamos escuchar tu palabra y podamos atesorarla, Señor, en nuestro corazón y ponerla por obra. Usa mi vida, Padre, para gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Siéntese un momento, o mejor dicho, siéntese. Gloria al Señor. Bien, vamos esta noche a dar inicio al estudio de la sexta iglesia, de las que habla la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3 y vamos a continuar en el verso 7. Hoy el Señor trae esta enseñanza a una iglesia. Cuando usted lee el encabezado en la Biblia, el encabezado de la iglesia de Filadelfia, no es que se llamaba Filadelfia la iglesia, sino la ciudad donde estaba ubicada se llamaba Filadelfia. Pareciera como que Dios le está hablando a una iglesia fiel, ¿verdad? Y el encabezado ahí dice la iglesia fiel en muchas de las Biblias. Otra ya dice el mensaje a Filadelfia, otra, ¿verdad?, dice diferente, pero por lo general usted se encuentra que cuando a Filadelfia se le asocia con la fidelidad a Dios. Amén. Y me regocijo grandemente porque aunque hay diferentes puntos de vista de los teólogos a lo largo de la historia, en donde hermana Heidi al principio mencionaba que son los diferentes tipos de creyentes a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia de la iglesia. Hay otros que su punto de vista es de que de cierto año a cierto año existieron estas iglesias que tuvieron un periodo de tiempo actual. Cuando nosotros hablamos de una iglesia fiel, hablamos de que en todo tiempo Dios tiene un remanente que permanece siempre fiel al Señor. Y es nuestra oración que la iglesia del Olivar sea la iglesia fiel al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a empezar. Vaya conmigo al verso 7, capítulo 3, verso 7 de Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Esto como que ya lo hemos oído antes. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Bien, es tan lindo estudiar la palabra del Señor desde un enfoque. Fíjese que cuando nosotros tenemos la dicha de predicar o enseñar la palabra del Señor, como que vamos más profundo que cuando tenemos solamente, ¿verdad?, nuestra lectura devocional, porque queremos sacar lo mejor, queremos cavar un pozo para darle agua fresca a las personas que van a escuchar, sean estos creyentes o sean invitados que vienen a la iglesia que no han recibido al Señor. Y cuando uno se mete a estudiar la palabra del Señor, hermano, encuentra esas perlas de gran precio, esos tesoros escondidos en la palabra del Señor. Y como usted se habrá dado cuenta, los hermanos que han enseñado las iglesias anteriores han traído un trasfondo acerca del lugar, la cultura y todo eso, y es inevitable encontrarse con esto cuando usted investiga, cuando usted estudia. Y la iglesia que estaba en Filadelfia fue una iglesia que Dios fundó, que Cristo la amó, que Cristo la protegió, y era uno de esos 7 candeleros que al principio, ¿verdad?, se nos enseñó. Esos 7 candeleros que el Señor, ¿verdad?, se movía en medio de ellos, y el pastor de esta iglesia era uno de los que el Señor tenía en su diestra. Entonces vemos de que esta es una iglesia muy significativa para nosotros, hermano. Creo que todas tienen su aplicación y todas nos enseñan algo, algunas nos ponen en alerta. La iglesia de Filadelfia nos bendice porque era una iglesia fiel al Señor. Era una iglesia que junto con la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, no recibe ningún reproche del Señor. No recibe ninguna reprensión de parte del santo, de parte del que fundó la iglesia y la sustenta con su poder. Vemos que esta iglesia no recibe ningún regaño. Y eso a mí me hacía meditar y yo decía, bueno, es que se puede vivir agradando al Señor. ¿Qué dice usted, hermano? Como en todo tiempo hay creyentes tibios, hay creyentes fríos, hay creyentes que están hirviendo en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en todo tiempo, no importa cuál sea la idea general de la iglesia en el mundo, hay, como ya decía, un remanente que siempre es fiel al Señor. Y bien, la ciudad de Filadelfia es una antigua ciudad en lo que era conocido como el Asia Menor. Yo creo que ya ustedes saben todo eso, va a ser bastante rápido y de avión que vamos a pasar por ahí. Porque, ¿verdad?, quisiéramos ir derecho a la palabra, lo que quiere decir el Señor a la iglesia. Pero esa ciudad se fundó más o menos en el año 189 antes de Cristo. Se cree que fue fundada por el rey Eumenes II. Otras fuentes dicen que fue su hermano Átalo II. Esos eran 2 reyes que eran hermanos. Y algunas fuentes dicen que Átalo fue el que la fundó en amor o por el amor que tenía por su hermano. Este rey Átalo, la historia cuenta que se le dio el apodo de Filadelfo. Le llamaban Filadelfo, que es una palabra compuesta de 2 palabras griegas, que es filos y adelfos, que quiere decir literalmente el que ama a su hermano, o amor fraternal, amor de hermano. Es curioso que el Señor Jesucristo dijo que en esto conocería el mundo
que nosotros somos discípulos de Él si tuviéramos amor los unos por los otros, si amamos a nuestros hermanos. Y ya hemos hablado, ¿verdad? Hasta, diría al cansancio, pero no, la palabra de Dios no cansa, acerca del amor fraternal aquí en la iglesia, en las epístolas de San Juan. Pero esta iglesia se le conocía como la pequeña, o no la iglesia, la ciudad, se le conocía como la pequeña Atenas. Era un punto de entrada al territorio este del Asia Menor. Era un lugar de mucha influencia, aunque no era una ciudad grande como Éfeso. Era más bien, si usted encuentra alguna fuente, la llaman un pueblo. No le llaman ni ciudad, era un pueblo. No tenía una población grande como otras ciudades, como Éfeso, como Antioquía, como Jerusalén misma. Pero era un punto importante. Cuando se fundó, estaba destinada a ser un punto de influencia de la cultura griega que en aquel tiempo predominaba. Cambió de nombres a lo largo de la historia hasta el año 1390 después de Cristo, que cayó bajo el dominio del Imperio Otomano, según la historia. Y de ahí para acá, nuestros días, hoy existe todavía esa ciudad y se llama Alaseir, en la actual Turquía, ¿verdad? Esa clase de historia fue gratuita. Bueno, gloria a Dios. Entonces, se dice también que el terreno donde estaba esta ciudad, al pie de un monte, en un valle, era un lugar que era muy sísmico. Ocurrían muchos temblores, la gente, o terremotos. En el año 17 antes de Cristo ocurrió un terremoto devastador y el César Tiberio la reconstruyó. Los habitantes de aquel lugar, en agradecimiento, dice que traspasaron esa ciudad legalmente, le cedieron los derechos al Imperio Romano, y ahí fue donde Roma estableció esa región del Asia Menor. Ya era bajo el Imperio Romano. La gente estaba familiarizada con los terremotos, con que las casas se derrumbaran, con que, ¿verdad?, quedaran solo ruinas de los edificios. Entonces, el Señor, cuando Él menciona que Él va a hacer columna en el templo de su Dios, ya eso más adelante, pero así para irlo introduciendo, Él va a hacer al creyente fiel una columna en el templo de su Dios. Una columna que no se mueve, que es inconmovible, que es estable y que tiene el nombre de Dios en ella. Imagínese usted como columna en el templo de Dios, pero no como un poste ahí que no se mueve, que no va para ningún lado, sino que es algo simbólico lo que el Señor usa ahí, el lenguaje que Él usa para hablarle a la iglesia. Y empezamos con el mensaje en sí a la iglesia. Escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya sabe, el ángel es el pastor. Y empieza el Señor diciéndole: esto dice el santo. Meditando en el atributo por excelencia de Dios, Él es santo. Él es todopoderoso, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es perfecto, Él es verdadero. Pero cuando hay un atributo que resalta de Dios, es el atributo de la santidad de Dios. Iglesia amada, no olvidemos en ningún momento de nuestra vida que nuestro Dios es un Dios santo. Porque cuando nosotros tenemos presente en nuestra vida que el Dios nuestro es santo, esa realidad del Dios santo, esa realidad de la santidad de Dios, va a afectar nuestras vidas de tal manera que vamos a querer y vamos a anhelar nosotros parecernos a nuestro Dios. En el aspecto de la santidad hay
algo que remarcar aquí: cuando usted entregó su corazón al Señor, usted fue santificado, usted fue justificado. Si una persona en este momento viene a Cristo, en esta reunión, se entrega al Señor, desde el momento que le entrega su vida al Señor, el Señor lo santifica, lo justifica, lo sella con su Espíritu Santo, escribe el nombre de esta persona en el libro de la vida, y si esa persona se muere hoy y yo me muero hoy, los dos nos vamos igual al cielo. No soy más salvo yo porque hable lenguas, porque predique, que el que se acaba de convertir. Entonces, hay una santificación que el Señor efectúa en el momento que entra en nuestro corazón, pero hay una santificación que el creyente debe anhelar en el sentido y dentro del marco de el estilo de vida que llevamos diariamente. ¿Cuántos sabían eso? O sea que hay dos santificaciones: la santificación que Él hace en nosotros y la que nosotros procuramos cada día. Que nuestras obras sean agradables a Dios, que nuestros pensamientos sean agradables a Dios, que la meditación de nuestro corazón sea agradable a Dios. Esto dice el santo, y podemos hablar mucho y pasar toda la noche hablando de la santidad de Dios. Vamos a procurar avanzar lo más que podamos hoy y vamos a terminar en la otra semana, si el Señor lo permite. Pero en este encabezado el Señor se presenta a la iglesia primeramente como santo. Luego Él se presenta como verdadero y como soberano. Diga conmigo: santo, verdadero y soberano. Porque Él dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién puede tener tal potestad, tal poder, tal autoridad para cerrar algo y que nadie, pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, lo pueda abrir? O para abrirlo y establecer que eso está abierto y estará y permanecerá abierto y que nadie lo puede cerrar. ¿Quién sino Dios? Entonces, Él dice, esto dice el santo, y Él le recuerda a la iglesia que Él es santo. Él es santo en su concepción. Desde el momento que el Señor es concebido o que es anunciado que va a ser concebido en el vientre de María, ya el ángel está anunciando que el ser que va a ser engendrado, que el ser que va a nacer es santo. Es santo. Miremos Lucas 1:35. Nuestro amado es santo desde el nacimiento, desde su concepción y nacimiento. Dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser. Yo no sé cómo a veces las personas pueden tomar tan a la ligera el asunto de la santidad de Dios. Pero cuando nosotros analizamos verdaderamente qué significa ser santo, y que Él dijo en algún lugar en la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Hermano, ¿qué le hace pensar eso a usted? ¿Cómo lo hace sentir? ¿Le mueve alguna fibra dentro de su ser el hecho de que Dios es santo? ¿El hecho de que nuestro Salvador es santo? Él es santo desde la concepción. Él es santo desde su nacimiento. Hay personas en la tierra que se dice nacen en cuna de oro, ya son ricos desde que nacen. Pues nuestro Cristo es santo desde la eternidad y hasta la eternidad. Aleluya, dele palmas al Señor. Veamos qué dice Hebreos 4:5. Nos habla de que nuestro Cristo fue santo en los días de su carne. Creo que le di mal la cita, hermana, pero el pasaje dice que no tenemos un sumo sacerdote
que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces él en los días de su carne, creo que ahí está, 15 era. Me faltó ponerle el 1 acá en la nota, perdón. Gracias. Suele suceder. ¿Le sucede a los mejores predicadores? No me va a suceder a mí. Bueno, pero él es santo, hermano, desde su concepción, en su nacimiento, en su ministerio, él es santo. Recuérdese que el que le está hablando a la iglesia es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y él le dice, así dice el santo. Iglesia, llevémonos esta noche en nuestro corazón el hecho de que Dios es santo, de nuestro Salvador es un Salvador santo. Santo. Y santo quiere decir que es puro, que es perfecto, que es apartado del mal, que él no puede ni siquiera contaminar su mirada con el pecado. En él no hay defecto, en él no hay maldad. Él es santo. Él es santo en su muerte, o fue santo en su muerte. Hechos 2:27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, hablando de Cristo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él fue santo en su muerte, aunque cargó el peso de la humanidad sobre sus hombros. Él siempre fue santo. Y él es y será santo. Él sigue siendo santo en su oficio sacerdotal a favor de la iglesia. Miremos Hebreos capítulo 7 verso 26. Hoy en día tenemos en el cielo un sumo sacerdote que es santo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dígalo, santo. Eso es lo que nos interesa, santo. Nuestro sumo sacerdote es santo. Y sigamos leyendo: inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oiga, hermano, y cuando nosotros pensamos en el cielo como en algo tan lindo, tan puro, tan limpio, tan incomparable, dice que Cristo es más sublime que los cielos mismos. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando nosotros vamos al cielo, no es tanto el cielo que a mí me emociona, sino la persona que está en el cielo. Decía un santo de la iglesia del ayer: no me mueve, Señor, el temor, creo que decía, para quererte. No me mueve el cielo, Señor, para quererte, ni tampoco el infierno tan temible para temerte. Y él decía que lo que a él le conmovía era ver a Cristo en la cruz, verle crucificado, ensangrentado. Y él decía que aunque no hubiera cielo, él igual lo amara. Y aunque no hubiera infierno, lo mismo lo temiera. Porque es la persona de Cristo de la que tenemos que enamorarnos. Nosotros no le somos fieles al cielo, hermano, le somos fieles a aquel que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. El santo. La iglesia debe reconocer el hecho, la realidad de la santidad de Dios. Reconocer que Dios es santo nos lleva a nosotros a querer ser santos, a desear la santidad en nuestra vida. Miremos, en Isaías 6 hay un retrato de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, que cuando el profeta mira aquello, él queda impactado al punto de que él se siente que es hombre muerto. Mira, hermano, lo que causa la revelación de la santidad de Dios en nuestra vida. Él dijo, después de haber visto la gloria de Dios, él dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él vio aquella gloria, él miró a Dios en su esplendor, él vio las faldas del Señor que llenaban, que cubrían el templo.
Él vio cómo habían rayos y había, hermano, estruendo en aquel lugar. Vio la gloria de Dios incomparable. Y cuando él vio aquello y escuchó a los querubines y los serafines que decían: santo, santo, santo. Ve que no decían misericordioso, misericordioso, misericordioso. Y no decían todopoderoso. No decían lento para la ira, lento para la ira, lento. Decían santo, santo, santo. ¿Puede alguien esta noche decir conmigo: santo, santo, santo? Es el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Y toda la tierra está llena de su gloria. La iglesia debe reconocer la santidad del Señor. Fíjese, amado, que estudiando, el Señor me llevó a este versículo que vamos a leer ahora, Marcos 1, 24. Ahí entra en conflicto directo el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Y ahí esta persona que estaba poseída del diablo sale y el demonio habla por medio de esa persona y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, le dijo, el Santo de Dios. Hermano, el diablo mismo reconoce la santidad de Dios. ¿La reconocemos nosotros? ¿Estamos conscientes de la santidad y del atributo por excelencia de Dios? Porque ese es el atributo por excelencia de Dios. Él es santo. Y en Él no hay mancha, no hay sombra de variación, no hay arruga, no hay defecto en Él. Y ellos le dicen: sabemos quién eres, sé quién eres, dice, el Santo de Dios. Y si los demonios reconocen esa santidad de Dios, y si ellos tiemblan ante esa realidad de la santidad de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermano? Ellos piensan, ellos ven, reconocen la santidad de Dios y tiemblan. Saben que hay una hora establecida para su juicio y tiemblan. Y nosotros, como hijos amados, que dice la palabra ahí en el verso precisamente que mi hermana me ayudó a corregir, dice que nos acerquemos confiadamente. Nosotros somos hijos y podemos contemplar la santidad de Dios. Podemos aprender de la santidad de Dios por medio de su palabra. Podemos vivir bajo la realidad de un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Y hablando dentro de ese marco de la santidad de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a poner un momentito el freno de emergencia y vamos a pensar en este aspecto. Si ya vimos que el Señor tiene una mirada penetrante, como enseñaba la pastora, que Él puede discernir los pensamientos más íntimos, voy a decir de mi corazón, y usted diga de su corazón también. Y si sabemos de que delante de Él no se esconde nada de lo que pensamos, mucho menos de lo que hacemos, hermano. Dice que nada hay oculto delante de Dios, antes bien, dice la palabra del Señor, todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Entonces, este asunto de la santidad de Dios no es solamente como para subirnos en una nube y fluctuar ahí, sino que es un asunto de que ahí está diciendo el texto que está escrito. Y si está escrito, quiere decir que eso no cambia. Aunque pasen 1,000 millones de años o 1,000 eternidades, eso no cambia.
Es palabra de Dios. Y sécase la hierba, la flor se muere, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y está escrito que seamos santos, porque Dios es santo. ¿Qué piensa usted de esto, hermano? ¿Qué piensa usted de que el Dios del universo lo llama a usted a ser imitador de Él? Sí, hermana, usted debe ser santa como Él es santo. Dígame, hermano Damaso. Cada vez que leo este mismo verso y el otro verso que también leíste al pasado, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Ahí se explicaba al principio sobre la santificación que Dios nos da y no la justificación, que es la que nos hace acepto ante Dios. Pero este verso tiene algo diferente, y es que dice, como Él es santo, no está diciendo ya fuiste justificado o eres santificado, sino que te está hablando a tu vida, para vivir tu vida, sé también santo. Y eso habla de cómo nosotros debemos de vivir. Y algo que me impresiona y me lo llevo para mi casa, algo que explicaba, y es cuando aprendemos o reconocemos que Dios es santo, entonces vamos a anhelar vivir, aunque haya momentos que flaqueemos, Dios nos va a ayudar, porque hay un anhelo en nosotros en agradar a Dios. Debe llegar el momento que nosotros aborrezcamos el pecado, como Dios aborrece el pecado. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Y sí, fíjense que, hermano, cuando nosotros pensamos en que la Biblia dice que seamos santos porque Él es santo, muchas veces pensamos, no es posible entonces, porque Dios es perfecto, Él no se equivoca. Y nosotros sí, por naturaleza, al vivir en un cuerpo de carne, teniendo emociones, teniendo sentimientos, fallamos. Pero esa santidad, esa perfección a la que el apóstol Pablo también habla, que dice que los que somos perfectos, una misma cosa seguimos. O sea que se debe ser perfecto y se debe ser santo en toda nuestra manera de vivir, en el sentido de que debemos anhelar la santidad. No está diciendo que en algún momento no vayamos a equivocarnos en algo, pero, hermano, el pecado, el fallarle a Dios nos tiene que doler en nuestro corazón, nos tiene que afectar, nos tiene que entristecer, nos tiene que doler, nos tiene que hacer llorar y volver arrepentidos a la presencia de Dios. ¿Me comprendes, Méndez? ¿O te lo explico? Sí, hermano, no es que ya no vamos a equivocarnos. Sería mentiroso yo y cualquiera que predique que ya no nos vamos a equivocar, o que diga yo ya no me equivoco porque yo soy santo como Dios. No, radica en el hecho de que usted desea la santidad, la anhela y la persigue. Sí, hermano, y después la pastora. Corre, Damaso, que el tiempo vuela. Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga. Pues sí, en toda vuestra manera de vivir, dice el verso. Pero en uno de los versos anteriores, donde el profeta Isaías, estamos hablando del profeta Isaías, que ya le servía a Dios, que ya hablaba de parte de Dios, en un momento en su vida, ¿verdad? Por esa búsqueda, por ese acercamiento, se dio de cuenta, ¿verdad?, de un par de cosas, que estaba como muerto, pero le servía a Dios. Usted mencionaba algo muy importante. El apóstol Pablo dijo, no pretendo habemos alcanzado todo. En nuestra búsqueda, en nuestro acercamiento, nos vamos a dar cuenta en alguna manera de vuestra manera de vivir hay algo que arreglar. Y este es de diario vivir, ¿verdad? Porque la palabra del Señor también dice, ¿verdad? Sin santidad. Okay. Amén. Si la pastora quiere, hermana, sí. Sí, y en otra pasaje de la palabra en Tesalonicenses también la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos cada día para poder estar con Él. Amén. Y hablando en el contexto de lo que usted estaba hablando en Primera de Pedro, ahí nos da un consejo el apóstol Pedro también. Y nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Miren, mi amado hermano, para mirar a Cristo en ese día tan glorioso que esperamos nosotros, tenemos que cada día santificarnos más y más. Que ¿Cuántos Cristo, dicen amén? que Cristo crezca en nosotros y Amén. nosotros menguar cada día para poder llegar a esa santidad. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Decías una palabra y era lo que estaba meditando en mi corazón: anhelar. Esa es la palabra. Anhelar ser santos cada día. ¿Y cómo va a pasar eso en nosotros? Teniendo comunión con el Señor a diario. Eso nos va a llevar a santificarnos cada día en nuestra manera de vivir. Amados, en esta noche llevémonos este mensaje. Anhelemos. Rapidito. Siempre he tenido una ansiedad, vamos a decirlo de esa manera. Desde que estábamos en la Barnum me paraba en la parte de atrás y había algo en mí y era una preocupación tan grande, y todavía, de que la presencia de Dios se manifestara en la iglesia. Todavía lo siento. Y en una ocasión le pregunté a un ministro y me dijo: cuando ya no lo sienta, preocúpese. Y es lo mismo con la santidad. Preocupémonos, anhelemos ser santos en nuestra manera de vivir. Cristo nos santificó, nos justificó, pero ahora está hablándonos algo que nosotros tenemos que hacer. Como dijo Pablo, despójense del viejo hombre, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo ya de nosotros. Elegir, anhelar ser mejores para Dios. Gracias. Amén. Le damos un aplauso al Dios Santo. Aleluya. Para que no se me vaya a dormir ahí, estírese un poquito, estire las piernas, relájese. Que esto es medicina a nuestros huesos, hermano. La palabra de Dios nos vivifica, nos corrige, nos ayuda a conocer a Dios. Bien, viviendo bajo esa realidad de la santidad de Dios, como vimos en 1 de Pedro 15 y 16, el apóstol Pablo también tiene algo que decir en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debemos ser santos, hermano. También, el verso que ya habíamos dicho, Pedro cita Levítico 27, no lo vamos a leer, vamos a ir a Hebreos 12:14, lo que decía hermana Rosa: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, hermano amado, que no es una opción, no es de que si quiero soy santo, si me da la gana me santifico. No. Esto es un requisito. Porque el Dios que lo requiere es un Dios santo. No es un Dios pervertido, un Dios que hoy dice sí, mañana dice no. No, es un Dios para quien su sí es sí. Y sus promesas son sí y amén. Y como Él es santo, Él dice que nosotros seamos santos y que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos aquí, hermanos, verdaderamente quieren ver al Señor? Aleluya. Yo quiero ver al Señor. Yo quiero verle un día. Yo quiero verle sus manos, verle sus pies. No sé, quiero ver su rostro, su cabello, ver su gloria, verle a Él, conocerlo como Él me conoce a mí. Entonces, amado hermano, el santo dice esto. El verdadero dice lo que vamos a ver a continuación. El santo, el verdadero, Jesucristo es el verdadero. Él no es un falso,
Él no es un impostor, Él no es un mentiroso. Jesucristo es el verdadero. En Juan 18, 37 al 38, miremos algo que un hombre le pregunta a Jesús. Jesús está delante de Pilato y le dice: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuántos aquí oyen la voz del Señor? Si usted oye la voz de aquel que es la verdad, usted es de la verdad. Y eso debe causarle regocijo. Yo hubiera dicho amén. Entonces Pilato le dice: ¿qué es la verdad? A ver, yo voy a preguntarle a alguien aquí: ¿qué es la verdad? Oh, gloria a Dios. El hermano aquí dice que la verdad es una persona. Si usted busca en el diccionario lo que es verdad, le define verdad como algo auténtico, algo inmutable, algo que permanece a través del tiempo sin cambio, algo que es veraz. Así definen la verdad. Y la palabra del Señor dice en Santiago 1:17 que todo don perfecto y toda buena dádiva vienen de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él no se cambia. Él permanece fiel, Él permanece verdadero por toda la eternidad. Y entonces Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Jesús contesta en San Juan 14:6 a esta interrogante. Jesucristo se revela como el santo a una iglesia que estaba rodeada de la cultura multiteísta, la cultura griega, la cultura romana. Entonces Él establece que Él es santo a su iglesia y los llama a ser santos. Ahora Él también se da a conocer como verdadero en un lugar donde hay muchas verdades, y a lo largo de la historia siempre alguien cree tener la verdad. Aquel dice que tiene la verdad, aquel grupo predica la verdad, estos dicen que tienen la verdad, pero solo hay una verdad. Y esa verdad no es un concepto, no es una definición. Esa verdad, como lo dijo mi hermano, es una persona. Él dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Punto. Por ahí leía el otro día de estos grandes filósofos del ayer: Confucio, Buda y alguien más, no recuerdo el nombre, pero uno de ellos dijo que buscaran la verdad. El otro dijo: yo no sé la verdad. Y otro dijo que buscaran el camino. Y Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Es bien sencillo. Gloria a Dios. Él es el verdadero. San Juan, el apóstol, él dice allá en su evangelio, en el capítulo 1, verso 14: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo no solo es lleno de verdad, Él es la verdad. En 1 de Juan 5:20, primero Apocalipsis 19:11, hermana, si me hace favor, disculpe. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El verdadero está hablando a la iglesia. Y él dice que nosotros hablemos verdad los unos con los otros, que no engañemos al hermano, que no engañemos a nadie. Aunque muchas veces la verdad represente renunciar a algo, algún beneficio que pudiéramos tener, el Señor nos llama a que seamos verdaderos, hermanos, que hablemos verdad, hermano.
no mintamos, no hablemos por hablar, seamos como Él es verdadero, seamos verdaderos nosotros también. Dios mío, el tiempo vuela. Pero Él dice en San Juan, primera de Juan 5:20, y ahí vamos a cerrar con el verdadero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, hermano. Diga, amén, yo estoy en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios por siempre. El verdadero está hablándole a su iglesia. No hay otra verdad, hermano. Hoy en día, toda la gente cree tener la razón. Hoy en día se tiene una cámara, un micrófono y se habla cualquier insensatez y el mundo lo acepta como algo bueno, como algo verdadero. Le dan la razón a este, le dan la razón al otro. Pero de verdad, el único verdadero a través de los siglos y por la eternidad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Alabado sea por siempre. Soberano, Él se presenta a la iglesia como soberano. Él dice que Él tiene la llave de David. Oiga, ¿qué es o para qué es una llave? Para abrir y para cerrar. Usted cierra una puerta y le pone llave. Usted tiene la llave. Usted sabe cuándo la cierra y cuándo la abre. Y el Señor aquí dice, el que tiene la llave de David, el que cierra y nadie abre, el que abre y ninguno cierra. Oiga, hermano, esta parte del versículo está hablando acerca de la soberanía de Dios, de la autoridad de Dios, porque hay un versículo en la Biblia, Isaías 22:22, donde habla acerca de un rey que iba a suceder a otro rey, se llamaba Eliakim, y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces, cuando él dice, yo soy el que tengo la llave de David, él la tiene y él se la iba a confiar a este rey en el sentido de que le iba a dar autoridad, de que le iba a dar poder a ese rey para abrir y para cerrar. Entonces, amado hermano, Cristo tiene la llave de la casa de David y él puede cerrar y puede abrir cuando él quiera. Él tiene la autoridad absoluta. Esto habla de que nuestro Dios es soberano. Ningún hombre sobre la tierra, con todo y el poder que puedan tener los gobiernos de la tierra, no se comparan con Dios, son como nada delante de Dios. Él es el único soberano. Él tiene la llave. Miremos Apocalipsis 5:5, donde habla que dice que Él es la raíz de David. Él es el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nadie podía hacer eso, solamente el Cordero. Y también encontramos en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él no solo es la raíz de David, Él es el Dios de David. Y Él tiene esa llave que abre y nadie cierra. Por buenos locksmith que traigan, por buenos cerrajeros que traigan, nadie puede abrir lo que Él cierra o cerrar lo que Él abre, hermano. Y esto nos catapulta a lo siguiente. Él dice, yo conozco tus obras. Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro lenguaje, Él conoce todo de nosotros, Él conoce nuestras obras. A todas las iglesias Él le dice que Él conoce sus obras.
Y él dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Ve que Él es el que abre. Es una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué poderoso es este versículo. Porque la iglesia debe saber, la iglesia misionera El Olivar debe saber que las puertas del servicio, o que la puerta del servicio está abierta en este tiempo. La puerta de la salvación para las almas perdidas está abierta en este tiempo. Y usted y yo, amado hermano y hermana, tenemos la autoridad del Cristo resucitado para ir y poner en libertad a los cautivos y hacerlos que entren por esa puerta de salvación para que entren al reino de los cielos. Usted tiene una puerta de servicio que usted tiene que aprovechar. Hoy no vamos a terminar con este punto y la siguiente semana vamos a ahondar un poquito más. Pero, porque me quedan segundos. Pero esa puerta abierta habla de la puerta de evangelización, habla de la puerta de servicio que Él nos ha encomendado a nosotros, iglesia. Esa oportunidad, dice mi hermana, la oportunidad que tenemos de evangelizar al mundo. Tal vez usted dirá, pero yo no puedo salir de Estados Unidos, no puedo ir o no siento el llamado. Hermano, la iglesia tiene un llamado en general. Usted es un hijo de Dios, la palabra del Señor dice, id y predicad el evangelio. A lo mejor no va a poder ir a las naciones, no se va a ir a otro continente, pero usted puede predicarle a sus conocidos, a sus parientes, sus familiares. Hay una puerta abierta. ¿Cuántos aquí queremos servir al Señor? Poquitos. Pero dice la palabra del Señor que no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. Y Gedeón tenía 30 y algo, 31,000 creo soldados. 33,000, gracias. Y Dios le dijo, son muchos. No sea que si ganan, después digan, por mi fuerza me salvó, o por mi fuerza fui salvo. Entonces los probó hasta que quedaron 300. Y con esos 300 derrotaron a más de 80,000 soldados. Porque no es nuestra batalla, no son nuestras fuerzas, es la fuerza del Señor. Gloria a Dios. Vamos a parar aquí y en la siguiente semana vamos a hablar más acerca de esa puerta, porque la Biblia habla, en Apocalipsis habla por lo menos de 4 puertas. Yo quiero enfocarme en 2 puertas y dentro de esas 2 tal vez incluimos las otras, pero es bastante boloni. Sí, hermano. Dale el micrófono a la pastora. Amén. Esa parte de evangelizar y sabiendo lo que leíste anterior, el verdadero. Nosotros no predicamos un grupo, como lo encaja en la filosofía del humanismo. Todos tienen su creencia, son religiones y tratan de encajar el cristianismo dentro del grupo de religiones. Y no ven a nosotros como que cualquier cosa. Mientras tanto, dice el verdadero. Que los mismos demonios dicen, sabemos quién tú eres, el santo. O sea, es algo más. Cuando nosotros sabemos que tenemos esa verdad, que reconocemos que Jesucristo es el único camino y que no hay otro, nosotros vamos a predicar con confianza y con denuedo a la humanidad. Amén. Terminamos, dice la pastora. Yo terminé a tiempo. Gloria a Dios. Póngase de pie un momento, hermano. Y mientras va pasando la persona que va a cerrar, pastora, meditemos por un momento y ya la pastora va a hacer la oración final. Pero meditemos por un momento en esto que hemos escuchado hoy. Nuestro Dios es un Dios santo. Es verdadero. Nuestro Señor es soberano. Y Él nos ha abierto una puerta para que nosotros entremos y salgamos. Entremos y salgamos. Es la puerta del servicio.
Es la puerta de la salvación. Está la puerta del reino de los cielos, esa que después en el capítulo 4 vamos a ver. Y está la puerta del corazón de los seres humanos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré. Ya lo vamos a ver más adelante.